Mi nombre es Paul Sebastián García Pérez, pertenezco a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, carrera de Salud Pública, Escuela de Medicina, y a continuación les voy a explicar cómo se realiza el examen físico de cabeza y cuello y cómo se realiza el examen físico cardíaco y pulmonar. Empezamos con la inspección de la cabeza de nuestro paciente. Entonces, observamos la forma general de la cabeza. Observamos además si tiene si es simétrica y su anatomía es normal. También vemos si en la cabeza se observa alopecia o también si el paciente nos muestra, se presenta signos de caspa. Además, procedemos a palpar el cráneo, en este caso para ver si se percibe alguna lesión o algún nódulo que nos podría indicar algún signo de alguna patología cardíaca. También procedemos a hacer una tracción del cabello para observar si las hebras del cabello son gruesas o delgadas y si a su vez estas se desprenden del cuero cabelludo, que también se puede asociar a enfermedades con problemas de la tiroides. En otro punto observamos las facies del paciente. Observamos que la frente tenga una forma y una simetría normal. Además vemos que no tenga cicatrices o algunas otras marcas. Después examinamos lo que es los senos paranasales. Examinamos los senos paranasales frontales, los senos paranasales maxilares y además los senos paranasales hermoidales. Ya que muchas veces el paciente podría presentar problemas de sinusitis. Además observamos las cejas. Vemos que estas tengan una simetría normal y además observamos que el paciente tenga las puntas de las cejas correctas, ya que muchas veces presenta alopecia en la cola de las cejas y se puede asociar a problemas de tiroides como el hipotiroidismo. Después de esto examinamos el estado de los párpados inferiores y los párpados superiores. Observamos que los párpados estén hacia afuera y no hacia adentro, ya que si están hacia adentro podría ser algún problema. Después observamos lo que es la zona de los ojos. Le pedimos al paciente que mire hacia abajo y así observamos lo que es la esclera de los ojos. Esta esclera debe estar de color blanco, ya que muchas veces si esta es de color amarillento nos podría decir que el paciente puede tener alguna ictericia. Además observamos alguna alteración en la conjuntiva y también observamos el reflejo a la luz, en este caso en los ojos del paciente. También es importante ver la movilidad de los ojos del paciente, así que realizamos esta técnica de la siguiente manera. Es recomendable que el médico se ponga al frente del paciente, le pida al paciente que se tape el ojo derecho con la mano derecha y medimos la campimetría o el movimiento que pueden tener los ojos del paciente. ¿Ve ahí? Sí. ¿Ve ahí? Sí. ¿Ve ahí? Sí. Y de igual manera con el otro ojo. ¿Ve ahí? Sí. ¿Ve ahí? Sí. ¿Ve ahí? Sí. Posteriormente examinamos lo que es la nariz. Debemos tener en cuenta que esta debe ser simétrica, debe tener una anatomía normal y debe estar en su ubicación también normal. Elevamos lo que es el mentón del paciente para observar lo que son las fosas nasales. En este caso
no debe tener ninguna alteración. Observamos que su mucosa sea de color rosácea. Además, también que no exista ningún cambio en su coloración y que no exista sangrado, y tampoco que se puede observar la presencia de sequedad, así también como la permeabilidad de las fosas nasales. Después observamos lo que es el pabellón auricular del paciente. En este caso también vemos la implantación de la oreja que esté a la altura de los ojos y que no tenga ningún anexo o malformación. Después observamos en la zona posterior de lo que es el pabellón auricular para saber si existe dolor o algún tipo de inflamación o eritema, ya que puede existir la presencia de alguna coloración violácea que nos puede hacer suponer que existe alguna fractura en la base del cráneo. También en la región anterior del pabellón auricular podemos observar si existe alguna presencia de ganglios, y también observamos la articulación temporomandibular del paciente. En este caso le pedimos al paciente que cierre y abra la boca. Ya, y si en este movimiento el paciente refiere dolor o tiene alguna dificultad para abrir o cerrar la boca, podemos decir que existe alguna patología en esta zona. Además, es importante examinar lo que es el conducto auditivo auricular, y lo hacemos por medio del movimiento del pabellón auricular hacia atrás y hacia adelante y hacia arriba, y podemos rectificar la curva, lo que es el conducto auditivo externo, por medio de la ayuda de un otoscopio. Y después observamos si existe algún tipo de patología en el conducto auditivo externo, y este procedimiento se lo realizará si el paciente refiere dolor en esta zona. La siguiente parte de la examinación va a ser lo que es la boca. En esta zona visualizamos lo que es la asimetría, además si existen algunas lesiones y que la coloración de los labios sea rosada. Además, por medio de la inspección podemos ver si existe la presencia ya sea de cianosis, si existe herpes labial, o también si existe alguna úlcera a nivel de los labios. Posteriormente le pedimos al paciente que abra y que saque la lengua. En este caso observamos lo que es le pedimos al paciente que eleve la lengua y observamos lo que es el frenillo lingual. Además le pedimos al paciente que mueva su lengua hacia la izquierda y hacia la derecha para observar lo que es la movilidad de la lengua. Una vez abierta la boca del paciente, también observamos lo que es la mucosa oral. En este caso observamos las encías del paciente, las piezas dentales, observamos la mucosa oral al lado derecho y al lado izquierdo, que sea de color rosáceo, que no exista ninguna lesión en esta zona. Después de esto procedemos a visualizar lo que es la garganta. Además visualizamos lo que es el velo del paladar, la mucosa, además la coloración que pueda tener esta, y así también podemos observar lo que es la presencia de las amígdalas, los pilares amigdalinos, y además si existe algún eritema en esta zona. Además podemos determinar si existe la presencia de nódulos linfoideos, y que podría darnos como diagnóstico alguna faringitis. A continuación realizamos lo que es la inspección del cuello. Le pedimos al paciente que eleve un poco el mentón, y por medio de la inspección observamos que la piel tenga un aspecto y una coloración normal, así como también por medio de la palpación. Aquí observamos si existe la presencia de algún dolor a nivel muscular.
Además, podemos palpar lo que es la presencia del hueso hioides, así también como la movilidad de la tráquea. Además, determinamos la presencia de la glándula tiroides y esta debe ser móvil en el momento que el paciente haga la deglución. Ya que esto nos indicaría que la glándula está normal. Así también, por medio de la palpación, determinamos lo que es la presencia de adenopatías cervicales anteriores, así también como las submaxilares, y también puede existir la presencia de adenopatías submentonianas y adenopatías supraclaviculares. También podemos observar lo que es la horquilla supraesternal, y por medio de la palpación podemos determinar si existe pulso. Para examinar la glándula tiroides es necesario palpar el hueso hioides, además del cartílago del cricoides, y después con la mano derecha tenemos lo que es la glándula tiroides fijamente para que ésta no se mueva, y con la mano izquierda procedemos a la palpación. Y después hacemos lo mismo, con la mano izquierda tenemos fijamente la glándula tiroides y con la mano derecha procedemos a la palpación. Esta técnica también nos ayuda a determinar lo que es el bocio, y también el bocio va a ascender con la deglución. Y también debemos notar si existe lo que es alguna anomalía, sobre todo si esta es asimétrica. A continuación, palpamos lo que es la parte posterior del cuello para ver si existe alguna contractura muscular. También en esta parte observamos lo que es el movimiento del cuello del paciente por medio de los movimientos de lateralización, además los movimientos de rotación. Tanto para el un lado como para el otro. Posteriormente a esto, con la ayuda del estetoscopio, auscultamos lo que es los pulsos carotídeos. Ya que puede existir alguna anomalía. Posteriormente a esto, observamos la presencia de ingurgitación yugular, ya que en algunos pacientes se puede presentar esto, especialmente en los adultos mayores, pero como vemos en este caso no existe ningún tipo de ingurgitación. Y por último, por medio de este examen de ingurgitación nos puede mostrar signos de que el paciente podría estar sufriendo por alguna insuficiencia cardíaca. A continuación voy a realizar lo que es el examen físico de tórax. Para realizar el examen físico de tórax, el paciente puede estar en bipedestación o en sedestación. Además, es necesario que el tórax del paciente esté descubierto. Entonces, empezamos con lo que es la inspección. Esta va a ser la primera parte del examen físico del tórax. La inspección tiene por objetivo analizar lo que son las características exteriores del tórax. En este caso podemos visualizar que el paciente tenga un tórax asimétrico, además que tenga una completa respiración y expansión simétrica. También si existe alguna alteración importante en todo su tórax, así también como podemos observar la forma, el volumen, el tamaño, el biotipo constitucional del tórax, así también como la amplitud y el ritmo y la frecuencia de lo que son los movimientos respiratorios del paciente.
Además, en este caso, debemos observar lo que es los pezones, las mamas en caso de que sean mujeres. Los pezones siempre se deberán encontrar un poco salido hacia los lados. Además, debemos observar la piel de nuestro paciente, si se encuentran fístulas, también la coloración que se parezca al resto del cuerpo, y también debemos observar lo que es la red venosa. La red venosa y, como expliqué anteriormente, las mamas en caso de que sean las mujeres y los pezones en cada lado. A continuación vamos a realizar la palpación del tórax. La palpación del tórax nos sirve para determinar si existen algunas masas o nódulos en la región torácica. Además, nos sirve para ver si el paciente refiere dolor en esta zona, y se lo realiza en la zona anterior del tórax y en la zona posterior del tórax, y se lo realiza con los pulpejos de los dedos. A continuación, en la parte posterior del tórax. En la parte posterior del tórax, de igual manera, palpamos con los pulpejos para ver si existe alguna masa o algún nódulo que no se haya visto en la inspección. Además, en este caso, podemos observar lo que es la expansibilidad del tórax, y lo que hacemos esto, y para hacer este procedimiento lo que hacemos es, con los pulpejos de los dedos, poner en la línea media del tórax y pedirle al paciente que inspire y posteriormente expulse el aire. Nuevamente. La palpación también nos va a servir lo que es para determinar si existe frémito o no. Además, del frémito es la vibración que ocasiona la voz del paciente. Para realizar este procedimiento, lo que hacemos es colocar la mano en la base pulmonar del paciente, ya sea la derecha o la izquierda, y le pedimos al paciente que diga el número 33. 33. Nuevamente. 33. Si esta vibración es disminuida, podríamos decir que existe algún problema en el paso aéreo en el momento para emitir la voz. A continuación voy a realizar la percusión. La percusión consiste en aplicar golpes sobre la superficie del tórax para obtener sonidos. La percusión lo vamos a hacer con un dedo, que va a ser el percutidor, y con los dedos de las otras manos, puede ser 1 o 2 dedos, van a ser los dedos que van a golpear para realizar la percusión. En este caso, la percusión se debe realizar de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, de la siguiente manera. Para la percusión lo que se hace es un movimiento en la muñeca.
Además, debemos tener en cuenta que se puede escuchar distintos sonidos, lo que es el sonido timpánico y el sonido mate, que se le puede escuchar en el parénquima hepático, aproximadamente a esta altura. Generalmente en la zona subclavicular se puede escuchar lo que es un sonido denominado el claro pulmonar. A nivel de los grandes vasos, lo que se va a obtener es un sonido denominado submatidez. Y a la percusión sobre el corazón, lo que se va a obtener es un sonido con una matidez completa. De igual manera, realizamos lo que es la percusión en la región posterior del tórax. Como dije anteriormente, en la región pulmonar del tórax se escuchará lo que es un sonido timpánico y en la región inferior lo que se escuchará es un sonido mate, ya que no se encuentra en la región del tórax pulmonar. Además, el sonido mate se puede escuchar en caso de que exista una privación del aire en el campo pulmonar. Además, cuando se interpone entre el pulmón y la pared torácica del tórax, ya sea un medio líquido o sólido, se podrá escuchar lo que es un sonido mate. Y también el sonido mate se lo puede escuchar lo que es en algunas patologías como la telectasia. La auscultación es un proceso clínico de exploración física que consiste en oír los ruidos pulmonares. Se pueden oír los ruidos pulmonares normales y los ruidos pulmonares patológicos, ya sean como los estertores, las sibilancias, los roces pleurales y los roncos. La auscultación se la puede escuchar de forma directa o ya sea con la ayuda de un estetoscopio. El lugar donde se debe realizar este procedimiento debe ser un lugar de ambiente tranquilo y que no exista ruido que interfiera para escuchar los ruidos pulmonares. Bueno, para realizar este proceso lo realizamos con el diafragma del estetoscopio y debemos colocarnos de manera correcta y debemos colocarnos de manera correcta el estetoscopio para obtener buenos resultados. Bueno, a continuación me coloco el estetoscopio y la auscultación es un proceso que se realiza de una forma ordenada y de superior a inferior. En este caso procedemos a escucharlos desde la parte superior y es importante decir que siempre que escuchemos al un lado es importante escuchar al lado contralateral, ya que estos sonidos deben tener una simetría en ambos pulmones. Respira por la boca.
Le pedimos al paciente que alce los brazos para escuchar los sonidos a nivel de la altura de la línea axilar anterior. Para valorar el tórax por la parte posterior, vamos a trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas, para de esta forma escuchar los oídos de la zona intraescapular. Para ello le pedimos al paciente que ponga sus manos hacia las rodillas para que las escápulas se expandan y tener un mayor campo pulmonar. Ya. A continuación empezamos la auscultación del tórax posterior de una forma ordenada, empezando desde la parte de arriba. Respire. El proceso de auscultación cardíaca se le realiza mediante el estetoscopio y además es necesario seguir algunas recomendaciones, como por ejemplo el lugar en el que se debe auscultar al paciente debe ser un lugar tranquilo y relajado. Además, el examinador se debe encontrar al lado derecho del paciente. También es útil que el diafragma del estetoscopio se encuentre a nivel de la temperatura corporal del paciente para causar menos molestias. Y por último, el proceso de auscultación de los focos aórticos se los debe realizar en orden y además se los debe auscultar todos los focos. El primer foco de auscultación es el foco aórtico. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Procedemos a escuchar. El segundo foco aórtico es el foco pulmonar y se encuentra en el segundo borde intercostal, borde izquierdo del esternón. En este foco se escuchan los ruidos de las válvulas pulmonares. El tercer foco aórtico es el foco aórtico accesorio y se encuentra a la altura del tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. En este punto se proyectan los ruidos de las regurgitaciones de las válvulas dependientes. El cuarto punto aórtico es el foco tricuspidio. Este foco se encuentra a la altura del cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón.
En este punto se proyectan los ruidos de las válvulas tricuspídeas. Y por último, el foco mitral o apexiano. Este se encuentra a la altura del quinto espacio intercostal, a la altura de la línea medio clavicular. En este punto se proyectan los ruidos de la válvula mitral.